Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos al nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV con nuestros invitados y un gran equipo que hace posible que lleguemos a sus hogares. En las cámaras está Eduardo Bordón, en los controles técnicos, haciendo la parte de iluminación, la parte de sonido, haciendo la carga de los programas y la conexión con YouTube, Edgardo Guarín, y en la edición de las imágenes que ustedes ven, que usamos como recurso didáctico para explicar, eso lo hace Mauro Agretti. Así que con este equipo estamos siempre aquí una vez por semana en el canal para brindarles información vinculada a la calidad de vida, cómo vamos logrando, cómo vamos conquistando esas acciones que tenemos que elegir, que hacer para que nuestro cuerpo esté bien. Y si eso lo logro con mi decisión y mi elección a partir de la información que le podemos brindar nosotros, muy pero muy bienvenido que así sea. Y si no, por lo menos generarle el interrogante, esa pregunta para que usted vaya, para que vos vayas y busques en otro lugar y que también puedas encontrar una información que sea concordante con la que damos nosotros o disidente, y vos también vas a tener que optar por ella. Nosotros tratamos de hacerlo siempre desde lo científico, apelando justamente al conocimiento de nuestros invitados. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? 52 años de servicio a la vanguardia, innovando siempre. Sanatorio Reconquista, tu salud en buenas manos. Uno de los primeros órganos que empiezan a funcionar ya en nuestra vida embrionaria dentro de la panza de mamá es el corazón. ¿Y cómo empieza a funcionar? Empieza a funcionar generando movimientos, latidos, podemos llamarles. Bueno, eso se genera por una actividad eléctrica que en la misma estructura del corazón tiene unos elementos que producen un disparo eléctrico para que nuestro corazón tenga un determinado ritmo. Ese ritmo es el que nosotros podemos medir con el pulso, podemos controlar con un electrocardiograma. De diferentes formas podemos ver si ese ritmo es el adecuado que tenemos que tener. En algunas circunstancias, por algunas razones, ese ritmo se altera, se modifica. Y al modificar el ritmo de nuestro corazón, aparecen inconvenientes en nuestra salud. Nuestra calidad de vida desmejora. Y eso lo tenemos que saber. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es una cosa que la podemos percibir. La podemos nosotros mismos observarla y tenerla en cuenta y hacer la visita oportuna al médico, y por supuesto que ahí vamos a ir al cardiólogo. Para hablar de este tema, un invitado que ya es un amigo con el cual compartimos esta labor aquí en el canal y que se dedica a la cardiología. Medicina Laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral, y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina Laboral, Sanatorio Padre Pío. Bueno, gratísimamente nos acompaña el doctor Carlos Parquet, que es médico cardiólogo y que por supuesto ya hemos compartido con él otra información vinculada al corazón. Así que doctor Carlos, gracias por estar nuevamente compartiendo esta tarea con nosotros. Buenas noches Vital, buenas noches equipo, gracias por la invitación y acá estamos para sumar siempre. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, sí, yo le decía a nuestros televidentes que en nuestra vida el primer órgano que empieza a funcionar es el corazón. Ya dentro de la panza, siendo un embrión, lo primero que se
escucha en la panza de la mamá es a ver si el corazón está latiendo. Semana 4 de la embriogénesis ya empieza la actividad cardíaca y es detectable por ecografía y para ver que ese fruto de la concepción va a continuar su vida, ¿no? Y ahí es lo primero que uno escucha, además del latido, mejor dicho, además de saber que está el corazón, uno lo escucha a través de los latidos, justamente que son esto que produce esta descarga eléctrica para que el músculo se contraiga. Totalmente, e inclusive existen dispositivos dentro de la ginecobstetricia para hacer cuantificación de estos y si están alterados se puede hablar de sufrimiento fetal y demás cuestiones del feto intraútero, del embrión o feto. Sí, y bueno, y el corazón, nosotros ya lo hemos mostrado varias veces, tiene una parte que es toda su estructura, que eso es músculo, tiene cavidades que están llenas de sangre, pero esos músculos y esas cavidades están en acción permanente, a través de la contracción, que es una orden que recibe. Es así. El corazón es una bomba impelente, un circuito cerrado, como estructura central del corazón, arterias que llevan sangre a todo el organismo y venas que lo traen. Esa estructura cardíaca está formada por músculo, que es lo que le da la contracción y permite que se eyecte el volumen de sangre por minuto. Existen válvulas para que esa dirección siempre sea unidireccional, hacia adelante. Sí. Y después también existe, para que toda esa estructura mecánica funcione, hay un comando, una actividad eléctrica que es el sistema cardionector, que es el que lleva el impulso eléctrico para que se vaya contrayendo de forma sincrónica y funcione adecuadamente. Bien, vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga la imagen porque así la vamos a ir ilustrando mientras el doctor nos explica. Vamos a ilustrar para que usted sepa de que esta parte eléctrica tiene un mecanismo muy, pero muy preciso para que justamente funcione bien. Ahí nos cuenta el doctor. Bueno, ahí está el corazón, fue desde la parte más externa hacia la parte interna, donde se ve el corazón, en gris, y las estructuras amarillas, los cables, por así decirlo, son los diferentes nervios que discurren por todo su interior. En la parte de arriba a la izquierda está el nódulo sinusal, la estructura redondeada esa, que salen 3 cables, que son 3 nervios que atraviesan la aurícula y van hacia el nódulo aurículo-ventricular, que allí recibe la información y envía hacia los ventrículos, una rama derecha y una rama izquierda. Siempre la actividad eléctrica nace en el nódulo sinusal a una frecuencia cardíaca o el marcapasos natural que se lo dice, ahí marca nódulo sinoauricular o sinusal a entre 60 y 100 latidos por minuto. Por debajo, por arriba, hay que prestar atención y eventualmente puede dar algún tipo de alteración eléctrica. Y ahí está siempre en la parte de abajo la rama derecha, que se suele bloquear en gente joven, deportista y masculinos, que comúnmente se corta, hablando así de alguna manera, y da una imagen, un complejo en M en el electrocardiograma, pero no genera o no le genera ninguna restricción al deportista. Y bueno, después vamos a ir viendo diferentes tipos de arritmias, pero ese es el sistema cardionector o el sistema eléctrico. Es un sistema independiente que no está en relación con el sistema nervioso central, o sea que tiene un comando autonómico. Se maneja por sí solo. Sí. Aunque sea nervioso, pero se maneja por sí solo. Sí, con el sistema nervioso autónomo. O sea, nosotros no le damos la orden para que esto ocurra. Totalmente. Como mover un brazo. Una situación de estrés por liberación de adrenalina endógena puede generar taquicardia, pero nosotros no controlamos eso. Claro, sí. Y esto tiene una frecuencia. Sí. Que tiene parámetros que son normales. La frecuencia de descarga del nódulo sinusal es de entre 60 a 100 latidos por minuto. Sí. Cuando ese nódulo deja de funcionar y hay un bloqueo a nivel del nódulo que le sigue, que es el aurículo ventricular, la frecuencia de descarga es entre 30 a 40 latidos por minuto. Sí. Y allí es donde eventualmente las personas requieren el implante de un marcapaso. Sí. Por ejemplo. Y ahí, fíjense que están ocurriendo la descarga eléctrica y al lado hay un registro de electrocardiograma. Exactamente,
que va mostrando de lo que después, en definitiva, lee el especialista, el cardiólogo, el médico de guardia o cualquier médico, lee esa parte, creo que estaba ahí arribita, a la parte derecha, arriba a la derecha en verde, ese punto que se va moviendo es el registro eléctrico y está representando la descarga eléctrica en las diferentes partes del corazón. Claro. Y es importante que esa imagen también la demarca que la actividad eléctrica precede 4 milisegundos a la actividad mecánica. A la contracción del músculo. Sí, siempre la parte eléctrica va primero y después va la contractilidad muscular y la sincronía valvular. Sí. Y esto realmente se torna maravilloso cuando uno lo sabe y cuando uno se da cuenta de cómo funciona eso sin que nosotros tengamos que darle órdenes, sin que nosotros tengamos que, como otros músculos, estar diciéndole, bueno, contraete, relajate. Es autonómico. Es autonómico, pero sí, es maravilloso saber cómo funciona. Es una maravilla, sí. Y cuando esa sincronía eléctrico-mecánica desaparece, empiezan los diferentes síntomas cardíacos y diferentes enfermedades que cada una va a tener un tratamiento específico. Bien. Usted nos dijo entonces que este ritmo, para que sea considerado normal, está entre los 60 y 100, dijo. Y 100 latidos por minuto. Hay variaciones, obviamente, en personas de alto rendimiento, sí, hasta 35 latidos por minuto puede tener y es normal. Claro. ¿Por qué? Porque ese corazón, al estar tan entrenado, necesita menos latidos para enviar el mismo volumen de sangre al organismo. Claro. Una actividad física realizada con intensidad y de alto rendimiento baja entonces la frecuencia. Claro, y eso es lo que en general se dice en los corazones de deportistas, sí, que tienen frecuencia cardíaca baja. Exactamente. Sin ser una enfermedad, por supuesto. Claro, exactamente. Es la adaptación cardiovascular al deporte. Haciendo esta salvedad con esta bajada de frecuencia de los 60, después cuando esta frecuencia se modifica para abajo o para arriba, empiezan ya a expresarse síntomas primero y nombre de enfermedades después. Claro, existen varias clasificaciones, pero lo más, digamos, fácil de representar a nivel general son bradicardias, que cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, y allí tenemos que entrar los cardiólogos a analizar si es una bradicardia patológica, claro, o un corazón de deportista, sí, y mayor a 100 latidos por minuto es taquicardia. Ahí tenemos que identificar nuevamente si es una respuesta a algo, a un cuadro anémico, por ejemplo, a dolor o a una alta carga de estrés, o eventualmente puede ser una arritmia, sí, una taquicardia, unas taquiarritmias. Y después, bueno, existen más divisiones, pero en líneas generales es eso, bradicardia y taquicardia. ¿Va a haber una excepción en los niñitos? Que va a haber una frecuencia alta. Exacto, así como los deportistas con alto rendimiento pueden tener frecuencia cardíaca baja por las adaptaciones, los niños, debido a su superficie corporal, a la actividad eléctrica y a la demanda metabólica que requieren, tienen entre 120 y 140, 150 latidos por minuto, es normal. Hasta una determinada edad, por supuesto, hasta los 4, 5, 6 años. Sí. Después ya van bajando, acercándose a 100 o menos. Pero recién nacido está entre 120 y 150 latidos por minuto sin ser arritmia, sin ser taquicardia. Bien. Nosotros, para poder contarles cómo va variando ese ritmo, tenemos los electrocardiogramas, doctor, que es claro, lo que vamos a mostrar, porque no podemos acelerar o desacelerar esa imagen que estábamos mostrando, pero sí, como le dijimos, que aparecía el registro de esa actividad, aquí podemos ya, claro, ir viendo cuál es el ritmo. Claro, este es un registro de electrocardiograma de 12 derivaciones, digitalizado, normal. Esto es un dispositivo médico que tiene, o sea, los primeros registros fueron hace más de 160 años, hoy evolucionó a esto, que se puede hacer con un celular, una computadora, y son portátiles, y
Y esto es un electro normal. Y siempre que se va a determinar o registrar la frecuencia cardíaca es por electrocardiograma. ¿Qué es lo que quiero recargar con esto? Los dispositivos de saturómetro, que se usó mucho en la pandemia. Eso no sirve para registrar frecuencia cardíaca. Puede ser una guía, una ayuda, pero no necesariamente te va a dar un buen registro. De la misma manera, los tensiómetros electrónicos que miden la presión arterial, la alta, la baja y el pulso, no siempre dan valores normales. Porque son dispositivos electrónicos que hacen un recuento de la frecuencia cardíaca en 15 segundos o menos y hacen un promedio. Si se mete algún tipo de arritmia puede dar un resultado equívoco. Así que este es un electro normal, un trazado de electrocardiograma normal. La que sigue, Gardo. La que sigue, a ver. Bueno, acá básicamente a la izquierda se ve un latido y todo lo otro hay una pausa. El corazón dejó de latir. Al dejar de latir, o sea, no tiene impulso eléctrico, por lo tanto no se registra en el electro, y al no haber actividad eléctrica, el corazón deja de latir, básicamente se para. No llega sangre al cerebro y el paciente experimenta lo que se llama un síncope, o pérdida súbita del estado de conciencia. En algunos es transitorio y en otros, digamos, deja de latir y pasa a lo que se llama el óbito. Pero bueno, este es un registro que lo podemos encontrar en la actividad del consultorio y comúnmente vienen como motivo de consulta síncope o mareos, y en el examen cardiológico detectamos esto. El paso siguiente es la indicación de implante un dispositivo de marcapasos cardíacos, para que cuando el corazón deje de latir, salta el dispositivo marcapaso o inicia su actividad y le da la actividad eléctrica para que el corazón funcione. Entonces aquí esa actividad que es automática en el corazón es reemplazada por un dispositivo externo que se lo coloca. Claro, es un dispositivo que se coloca en el surco deltopectoral o desde debajo de la clavícula, debajo de la piel, y allí ingresan dos cables que van directo al corazón. Uno se implanta en la aurícula y otro en el ventrículo. Y eso tiene un sensor que va detectando cuando no hay actividad eléctrica, sale el dispositivo. Claro. Actúa cuando el corazón no tiene su actividad normal. No tiene su actividad normal. Porque eso es un marcapaso. Marcapasos cardíacos. Marcapaso que dispara cuando tiene la necesidad solamente. Claro, tiene una especie de computadora interna que va registrando. Si el paciente tiene actividad propia, autónoma ese corazón, el marcapaso se inhibe, deja de funcionar. Cuando el corazón deja de funcionar su actividad autónoma, registra eso el marcapaso y larga el estímulo eléctrico. De esa manera se puede ahorrar batería para que dure más tiempo el dispositivo. Y también porque a veces el marcapaso está digamos, programado o seteado para una determinada frecuencia. Si esa frecuencia cardíaca del marcapaso interfiere con la cardíaca, empieza a fallar el corazón, hay insuficiencia cardíaca y bueno, todo un problema. Por eso tiene que estar todo calibrado de esa manera. No tiene que interferir negativamente ese disparo con el funcionamiento cardíaco normal. Exacto. Vamos a la otra, Gardito, que pusiste recién. Bueno, este es otro electropatológico también que indica lo que es un bloqueo AV completo. Por ahí estas patologías son oligosintomáticas, que el paciente no, y más si son añosos, por ahí no se desmayan, están con astenia, que es falta de ganas, debilidad, un poco de mareos, y como nos hacen la consulta con un cardiólogo por ahí, o no le hacen un electro, por ahí no detectan que es una bradiarritmia, una frecuencia cardíaca baja que requiere marcapasos. Esto, en lugar de estar latiendo a 60, 70 latidos por minuto, al latir a 30, en lugar de llegar el volumen minuto normal de una persona de 70 kilos, de 1,70 m, son 5 litros por minuto de sangre tiene que circular por todo el organismo. A 30 latidos por minuto está llegando 3 litros por minuto. Por lo tanto, les llega menos oxígeno y menos nutrientes a todo el organismo. A todas las células. Y entre eso, si se tarda en el diagnóstico de esto, el paciente, al no tener irrigación del hígado, de los riñones, del cerebro, empieza con lo que se llama la falla multiorgánica. Y después, el solo implante un marcapaso no va a resolver la solución. No va a resolver lo que ya se generó. Exacto, la injuria tisular. El daño que ya se generó. El daño que ya se generó.
Pero bueno, así se ven, digamos, los electrocardiogramas y hoy con la tecnología es muy fácil compartir. Yo siempre le pido a mis colegas, si están en otras localidades, lejos nuestro, que saque un electro, saque una foto y me mande por WhatsApp. Claro. Es mucho más fácil identificar si es urgente o no urgente, o eventualmente qué medidas puede hacer en el lugar donde está el colega. Claro, sí, sí. Sí, porque es un registro como una escritura en un papel, digamos. Exacto. Un registro fácil de... Y con los diferentes cuadraditos que tiene y estructura podemos calcular el tiempo, la frecuencia cardíaca y la morfología del electrocardiograma. Vamos con la otra, Edgardito. Bueno, este es un electro francamente patológico, es una arritmia maligna, se llama taquicardia ventricular y así es como se ve cuando el corazón deja de latir. Antes, como decía un profesor de fisiología hace muchos años, uno no viene nomás caminando y de un momento se apaga el corazón. Claro. Pasa por una serie de cambios orgánicos internos y empieza una arritmia cardíaca como esta, que se llama taquicardia ventricular, que básicamente es una taquicardia donde el corazón no late de manera eficiente y no manda sangre porque los latidos son ineficientes. Sí. Directamente es por eso. Y además de ser ineficiente, es tanta la velocidad de los impulsos nerviosos que el músculo no alcanza a contraerse. No alcanza ni a contraerse ni a relajarse para que se llene de sangre para mandar sangre al próximo latido. Entonces, esta arritmia justamente es la antesala a una muerte súbita y los dispositivos, ya que estamos hablando de muerte súbita y demás, que en el país existen 40.000 casos registrados al año, la mayoría son prevenibles y si tenemos un dispositivo que se llama DEA, desfibrilador automático externo, con el uso, que eso lo puede usar cualquier persona capacitada, no hace falta que sea médico, esa arritmia se puede revertir. Correcto. Se hace primero el RCP básico mientras se trae el dispositivo y después se lo conecta. Al ser automático externo, aprieta el botón de inicio nada más y el mismo dispositivo va guiando. Perfecto. Al reconocer esa arritmia, hace la descarga eléctrica y puede salvar una vida. O sea, usted dijo RCP y vamos a recordar que en este caso es hacer los masajes en el corazón para que no deje de... Soporte vital externo, hacer una compresión cardíaca externa. Para que no deje de haber circulación. Para que uno sepa, uno ya hace una muerte súbita acá, tiene hasta entre 3 a 5 minutos de oxígeno en la sangre. No hace falta desesperarse por poner un tubo de oxigenación ni oxígeno. Correcto. Con que uno haga compresiones cardíacas externas, con buena técnica, en el medio del precordio, 5 centímetros de profundidad, puede hacer circular ese oxígeno hasta que venga el 107 o se consiga un oxígeno o se consiga un desfibrilador. Eso básicamente es fundamental para mantener la oxigenación cerebral, que son las primeras células que se mueren, las neuronas. Correcto. Y entonces aquí me cabe esta pregunta para hacérsela ya, porque entonces el desfibrilador lo que va a hacer es actuar en esa falla del sistema eléctrico que estuvimos viendo recién. Esos disparos que salen de los nodos van a verse corregidos con este disparo externo. Lo que va a terminar haciendo es corrigiendo eso. Claro, un reinicio del sistema. Un reinicio, claro, como reiniciar el sistema. Claro, es fabuloso el funcionamiento de esto porque en realidad lo que hay en ese momento es una especie de cortocircuito externo, o sea, dentro del corazón, en todo ese sistema eléctrico, y todas las células eléctricas están desorganizadas. Entonces, lo que hay que hacer es, ese dispositivo reconoce la actividad eléctrica, se mete en la arritmia y lo que hace es, porque no pueden caer en cualquier lado, porque si cae en cualquier lado hace una sistolia, entra en periodo refractario todo ese sistema eléctrico y no lo sacamos más. Ese dispositivo está capacitado para reconocer ese tipo de arritmia y hacer la descarga en el momento justo. Entonces reinicia el sistema. La misma función tienen los desfibriladores implantables para diferentes patologías, que es impresionante porque se mete en la arritmia, primero hace una terapia marcapaseo, ahí estaba a 180 latidos por minuto, sube a 220, a veces lo corrige de esa manera. Si no lo corrige, a un determinado 5 o 10 segundos, hace la descarga eléctrica. Es fabuloso cómo funcionan todos esos dispositivos, que bueno, con esas intervenciones, ya sea con un DEA, un desfibrilador externo, o un interno, se puede salvar una vida.
Y esa arritmia es la que se produce en la gente joven que tiene muerte súbita comúnmente por miocardiopatía hipertrófica o una cardiopatía estructural. Están registrados que menores a 30 años existen cada 200, en algunas series, a 500 personas una cardiopatía estructural, que es potencial a muerte súbita. Por eso es tan importante los prequirúrgicos, por eso es tan importante los aptocardiológicos para tratar de tamizar a la población e identificar esos casos. Y son casos asintomáticos. Eso justamente el síntoma puede ser una muerte súbita. Claro, el síntoma no aparece y aparece directamente de una manera, el óbito, la muerte. Exacto, una tragedia. Sí. Y la única forma de hacer es, digamos, chequeos a toda la población. Y si se detecta un caso, se hace a toda la familia. Claro, en el caso hay vinculación genética y genética. Exacto, esas cuestiones no dependen por ahí de fumar o de la presión o del colesterol, son cuestiones genéticas que tiene esa familia, digamos. En el caso entonces de que estemos en una institución determinada y esté el aparatito colgado, que muchas lo tienen, y no haya nadie capacitado para usarlo, ¿cualquiera puede ubicarlo porque el aparato va a funcionar solo? Funciona solo, sí. O sea, lo colocamos como dicen los cablecitos. Claro, de hecho tiene dos parches. Sí. Uno dice lo que es subclavicular, otro dice apical, así que uno lo pega, uno en cada lado, siempre no tocar al paciente y aprieta el botón de on. Y ahí va guiando. Él tiene un parlante, una voz grabada, que va reconociendo y te va diciendo apriete tal botón, sepárese y hace solo la descarga. El DEA, desfibrilador automático externo. Que está, repito, disponible en las instituciones de atención al público. Comúnmente sí. En los sanatorios, en nuestra clínica tenemos uno más convencional que es con las paletas, que la manejamos los profesionales. Pero eso hay que saber manejarlo. Sí, pero estamos los cardiólogos ahí que lo podemos manejar. Pero por ahí yo en algunas empresas acá en el centro vi que que tienen colgado el DEA. En todos los aviones, por lo menos de Aerolíneas Argentinas, tienen DEA. Así que si hay una muerte súbita en el aire, en pleno vuelo se puede asistir con este dispositivo. Una vuelta hemos presentado un Ateneo de una persona que tuvo una muerte súbita en pleno vuelo, a 10.000 pies de altura. Así que, y bueno, se hizo la resolución y todo el electro quedó grabado. Pudimos generar Ateneo y ver, bueno, la importancia de... Hace más de 10 años es ley que todas las aerolíneas deben tener un DEA. Sí. Es lo mismo que yo planteé aquí en la fibrilación ventricular, el paro cardíaco, o es otra denominación. Claro. O no podemos llamarlo paro cardíaco. Claro, paro cardíaco es cuando el corazón deja de funcionar, pero si no tenemos electro no sabemos si es por una asistolia que dejó de tener actividad, o si no tenemos los ritmos desfibrilables que se interpreta dentro del paro cardíaco, que es la antesala al paro cardíaco. Por eso es que dije hoy que uno no es que viene y se le apaga el corazón de un minuto para otro. Comúnmente empiezan estas arritmias. Taquicardia ventricular, que son las taquicardias con QRS ancho, y la fibrilación ventricular. Son ritmos desfibrilables, que le conectamos al dispositivo externo y hacemos la descarga y podemos reanimar y salvar a un paciente. Son taquicardias de QRS ancho. ¿Podemos nosotros hablar de causas, o sea, qué situaciones de salud llevan a estas arritmias? ¿Hay situaciones previas que podemos tenerlas en cuenta? Sí, totalmente. Punto número 1, depende del grupo etario. Si vamos a hablar de gente jóvenes, lo que primero tenemos que buscar es cardiopatía estructural genética o congénita. Bien. Por eso es importante, en la gente joven se hace el aptocardiológico, pero es joven, no pasa nada. No, pero si tiene una cardiopatía genética, si tiene una cardiopatía congénita o si tiene algún tipo de malformación, hay que detectarlo. Esa persona no puede tener un problema de infarto comúnmente, más frecuente que tenga una arritmia por este tipo de cuestiones. Y se hace un electro y un ecocardiograma mínimo. Después, en gente joven, si bien hoy es un flagelo, es importante saber que las drogas pueden generar una arritmia, porque generan un mal funcionamiento cardíaco, un vasoespasmo coronario, y eso motiva
a un evento arrítmico. Ya sea esa taquicardia ventricular, que comúnmente es mortal, o puede ser fibrilación auricular. Claro, que es una arritmia más frecuente, sí. Y que puede estar relacionada también al consumo de drogas ilícitas. Después, en edad mediana de la vida, entre 35, 50, 60 años, puede ser alguna cardiopatía, una valvulopatía mitral, alteraciones de las hormonas tiroideas, puede ser hipertensión no controlada, que se remodela el corazón, y después también puede ser mismo envejecimiento del sistema eléctrico del corazón, de ese sistema que hemos visto, los nervios internos. Pierden la cobertura de grasa o mielina que tiene y básicamente tiene mayor excitabilidad y puede generar arritmia. La más común es la fibrilación auricular. Y después también tenemos la miocardiopatía hipertrófica que hablábamos hoy, una miocardiopatía dilatada o arritmias periinfarto, una pericarditis también, que es una inflamación de la membrana que recubre el corazón. O a veces hemos tenido pacientes que tuvieron un cuadro de indigestión, básicamente diarreas, vómitos, ahí pierden sodio, potasio, calcio, diferentes electrolitos, y al otro día, sin una recuperación adecuada, se van a correr, por ejemplo. Entonces la alteración hidroelectrolítica también en un corazón normal puede generar arritmia, diferentes tipos de arritmias. Así que eso es importante. Nuevamente, y esa arritmia no es una enfermedad cardíaca, sino fue secundario a esa pérdida de sodio-potasio. Uno repone eso y el paciente puede volver a su vida normal y no necesariamente quedar medicado o demás. La bradicardia, que es ese ritmo disminuido, también puede tener causas de patologías que llevan a esa situación. Sí, bradicardia puede ser constitucional, digamos, son muy raras, pero digamos déficit del nódulo sinusal congénitos. Hemos tenido pacientes jóvenes que le implantamos marcapasos, 15, 20 años. Disfunción de toda la parte eléctrica. Después, en edad mediana de la vida, puede ser por un infarto de coronaria derecha, que es la arteria que irriga esa parte eléctrica del corazón, y hay una frecuencia cardíaca baja. Aparte de ponerle un stent, hay que poner un marcapaso. Y después, en mayor edad, puede ser por mismo envejecimiento del sistema de conducción, de toda la parte eléctrica y nerviosa interna del corazón. En todos esos casos se le implanta un marcapaso. Vamos a pedirle a... Mira, yo diría que como estamos casi en las menos 20, vayamos a una pausa para después empezamos entonces. Esa es la última que tengo, Edgardito. Pasamos entonces esa aquí para que también con el último electro hablemos de otra situación. Carlos. Bueno, esta es la arritmia más frecuente dentro de la cardiología, por así decirlo, que con indicación terapéutica es una fibrilación auricular, una taquicardia con QRS angosto. Siempre trato de transmitir que la malignidad o la patología en sí de esta arritmia pasa por que el corazón se contrae de manera inadecuada y genera coágulos o trombos en su interior. Y eso, si no se trata adecuadamente, se desprende y va al lugar donde llega el 30% de la circulación en cada latido, que es el cerebro. Y uno no puede cuantificar si va a tener una CV grande o pequeño. Claro. Y, digamos, el riesgo de esto es que la persona va a quedar con una discapacidad, probablemente, de cuantía variable, y ahí está el problema. Y comúnmente son asintomáticas. Yo acá puse un caso extremo, está a casi 200 latidos por minuto, el paciente vino con dolor de pecho, falta de aire, mareo, se tuvo que hacer una cardioversión eléctrica, una descarga eléctrica, porque es una emergencia cardiológica. Después anduvo muy bien y está anticoagulado y hoy de hecho fue a la consulta y anda perfecto. Esto fue en la pandemia. Y lo más probable es que esta arritmia haya sido motivada por un cuadro inflamatorio sistémico por el COVID. Claro. Y bueno, y el tratamiento es ese, tratamientos antiarrítmicos, ya sea descarga eléctrica o fármacos, y después anticoagulante fundamental.
para mantener licuada la sangre y evitar que se formen coágulos que se pueden desprender, que ahora vamos a tener imágenes y ver en directo lo que es un coágulo que puede generar una ACV. Sí. Entonces, repasamos. Bradicardia, el corazón late a una frecuencia menor a la que tiene que latir. Sí. La taquicardia es la que late más de lo que tendría que latir, aumenta su frecuencia cardíaca. Exacto. Y la fibrilación es una taquicardia descontrolada con una velocidad muy superior a una taquicardia. Exacto. No solamente está en frecuencia cardíaca alta, sino el término fibrilación habla de las fibras miocárdicas que en lugar de contraerse simétricas y todas iguales, se contraen de manera irregular y distinta. Claro. Por eso el latido es ineficiente. Claro, no hace la fuerza adecuada al músculo. Exacto. Bueno, te voy a invitar a una pausa, así después arrancamos con esa otra imagen que tenemos de tu labor, de tu consultorio, y ahí nos contás bien con qué pasa con esa coagulación que se arma y cómo puede ir por nuestras venas, nuestras arterias, implantarse en un lugar, impedir el paso de la circulación y generar lo que es el infarto, que es la muerte de ese órgano. El más temido es el cerebro, pero hay infartos de otras partes del cuerpo también. Después de la pausa le preguntamos al doctor Carlos Parquet, con el cual estamos compartiendo hoy un tema apasionante desde lo fisiológico de nuestro corazón y maravilloso desde el punto de vista del conocimiento. Para su auto, camioneta, camiones o maquinaria agrícola, Terna Neumáticos. Representante oficial de cubiertas Yokohama en la región. Viaja seguro con Yokohama. Lo último en tecnología. Terna Neumáticos. La solución en neumáticos nuevos o reconstruidos. Reparación de tren delantero y frenos. Trabajamos con todas las tarjetas. Encontranos en calle 40, esquina 65. Acceso sur por ruta 11. Barrio Las Flores, Reconquista. Teléfono 439-532. Bullati Materiales. Desde hace décadas acompañamos tus proyectos. Todo para la construcción. Herramientas, ferretería y aberturas. 4 sucursales para estar cerca. Ruta 11 y calle 45. Boulevard Perón 2095. Ruta A009 y calle 87. Roca 2615. Bullati Materiales. Construimos junto a vos las bases de una sociedad mejor. Si vas a regalar. Mis amigas andan de un lado al otro. La verdad, yo ya no me hago más problemas, porque ya elegí un lugar. Divergenia es donde encuentro todos los útiles escolares para los chicos, o donde tengo los regalitos para los cumples de amiguitos. Divergenia, con una variedad increíble, modelos y muy buenos precios. Divergenia es genial. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar una propiedad? No busques más. Nova Inmobiliaria es la solución que necesitas. Contamos con un equipo de profesionales listos para brindarte servicios inmobiliarios acordes a tus necesidades. Contactaros y descubrí cómo Nova Inmobiliaria puede hacer realidad tus sueños. Hay sabores que nos unen y que se disfrutan mejor juntos. Criollanza, el sabor de los buenos momentos. ¿Buscando el uniforme escolar? En Bendito Cotton encontrás todo para primaria y secundaria. La mejor calidad en prendas con 100% algodón. Personalizamos el logo de tu escuela al instante. Olvídate de las esperas. Llévatelo en 3 o 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Bendito Cotton. Te esperamos en Iriondo y Obligado Reconquista. Estamos con el doctor Carlos Parquet, cardiólogo, hoy hablando de una de las alteraciones que tiene el corazón en cuanto a todo lo que él nos da en sus funciones, y es cuando se dificulta, cuando empieza a fallar la parte eléctrica, esa
de esos disparos que contraen al músculo para que hagan su tarea eficiente de distribuir sangre a toda y cada una de nuestras células. Y le voy a pedir a Edgardo para esta segunda parte del programa que nos pongas este videíto, que es justamente una de las tareas que vos haces en el consultorio, Carlos, que es un ecocardiograma. Claro. Este es un ecocardiograma, una imagen de un ecocardiograma transesofágico de un paciente con fibrilación auricular que había tenido un cuadro de ACV, y porque en el ecocardiograma transtorácico habitual no se ve esta parte del corazón, no se puede llegar porque está bastante profundo. Entonces lo que hay que hacer es un ecocardiograma transesofágico. Este estudio lo hago yo, básicamente es parecido a una endoscopía, que hay que ingresar una sonda por la boca hasta la mitad, y el esófago sigue hasta la mitad del tórax. Se ingresa por la boca, va por el esófago hasta la mitad del tórax, y ahí tenemos una aproximación directa a la aurícula izquierda. Están a 4 o 5 milímetros. Distinto al transtorácico, al ecocardiograma común, que tiene que atravesar la piel, la glándula mamaria o el músculo pectoral, los huesos, o sea, el espacio intercostal, los pulmones, y ahí recién llega, está como a 7 centímetros. En cambio tenemos una vista directa, y lo negro básicamente es donde circula la sangre, y todas las estructuras grises, blancas son parte cardíaca, y esa... Es difícil mostrarlo ahí, pero esa cosa que se mueve dentro en la pantalla ahí es un coágulo. Es un coágulo de gran magnitud que, si se llega a desprender, puede generar una ACV de cuantía significativa, porque va y se va dirigiendo por las diferentes arterias hasta la arteria que no puede pasar más, tapa esa arteria, y todo ese segmento que irriga esa arteria, comúnmente la cerebral media, hace un ACV, que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, y la segunda causa de muerte a nivel mundial. Sí. Yo decía recién que el infarto no es únicamente en el cerebro, el accidente cerebrovascular sería el ACV, pero el infarto puede ocurrir en otros órganos, en cualquier órganos sensibles como los intestinos. Todos los órganos están, cualquier órgano que tenga vida va a estar irrigado, entonces le llega sangre. Lo que pasa es que se habla siempre del ACV porque el 30% de la circulación va directo al cerebro. Sí, por la forma en que sale del corazón. Puede ser los intestinos, el vaso, el hígado, los pulmones también, el mismo corazón. Hemos tenido casos de pacientes que hacían embolias y hacían infarto por una embolia de un tumor del corazón que desprendía su fragmento y de un mixoma. Y justo lo enganchábamos que iba por las arterias coronarias en una cinecoronariografía. Pero bueno, todo órgano irrigado puede tener un infarto. No es necesariamente es cardíaco o cerebral. Claro, sí, tal cual. Bueno, y ahora tengo un paciente en seguimiento que tuvo un infarto de retina, que en lugar de ir hasta el cerebro se metió en la arteria que va a los ojos, al ojo izquierdo, tapó y le generó una amaurosis o ceguera por arteria tapada. ¿Y dónde estaba el problema? En la orejuela, la aurícula izquierda, un coágulo que se desprendió de él. Tal cual. Sí, por eso aclarar eso, porque a veces uno cuando habla de infarto parece que es el corazón solito o el cerebro en el ACV. Claro. Pero ese desprendimiento de ese coágulo es lo que llamamos trombo y se instala en una arteria que impide la circulación. Y ahí se produce la muerte. No le llega oxígeno, nutriente y se infarta. Se muere. Se necrosa y se muere. Es así. Doctor, estas situaciones van a tener abordajes diferentes según el tipo de patología y también según el tipo de secuela que dejen estas patologías. Sí, fundamental es llegar al diagnóstico. No siempre vienen los pacientes con un diagnóstico claro. A veces vienen con un electro normal, por eso hay que hacer un holter de 24 a 48 horas. O sea, con el interrogatorio tuve palpitaciones, tuve mareo, tuve falta de aire, hay que hacer un holter, porque a veces el electro es el registro del momento, el electrocardiograma. En cambio, el holter es una lectura eléctrica del corazón de 24 a 48 horas. Entonces, ahí comúnmente pesquisamos la arritmia que sea, ya sea de baja frecuencia o de alta frecuencia. Y después también existen casos, me ha tocado una paciente joven que se desmayaba a repetición
Le hicimos holter seriado, estudio electrofisiológico, y como eso no fue posible, se le hizo un loop recorder. Básicamente es un dispositivo de 3 centímetros de largo, es más chico que la tapa del bolígrafo, se implanta debajo de la piel y es un holter, puede estar de 6 meses hasta 3 años. Y es un registro continuo del corazón, de la actividad eléctrica. Sí. Y si detecta, esta persona a las 4:50 de la madrugada le hizo la detección de la arritmia, eso se manda a una base de datos que está en Europa, no me acuerdo si está en Oslo por la cuestión, y eso le manda al médico tratante, que deja un mail. En el mes 7 apareció esa arritmia y se le implantó un dispositivo. Eso se llama loop recorder, que básicamente es un holter pero prolongado. Está programado para que sea de 6 meses a 3 años. Claro. Y el holter comúnmente que llamamos nosotros es un aparatito que se lo cuelga. Es un dispositivo que tiene 5 cables que van pegados al precordio con unos parchecitos, sí, y un aparatito más pequeño que es la grabadora, que va en un bolsito en la cintura. Claro, va colgado. 1 o 2 días. Y bueno, ahí hacemos la mayoría de los diagnósticos de arritmias. Es fundamental. Bueno, eso con respecto al diagnóstico. Y después con respecto a los tratamientos, hay que hacer, si son frecuencia cardíaca muy baja, como vimos esos primeros electros, un marcapaso. Y si son frecuencia cardíaca alta, como por ejemplo una fibrilación auricular, son antiarrítmicos. Existe una serie de antiarrítmicos que depende si una persona joven con primo de evento y un corazón estructuralmente normal, puede ser un beta bloqueante o propafenona, que son medicamentos para gente, en pocas palabras, normales, netamente eléctrico el problema. Pero si tenemos un paciente con cardiopatía, ya sea por infarto, por problemas de válvula o genéticas, irían otros antiarrítmicos, como por ejemplo ser la flecainida o eventualmente también la amiodarona. O sea, hay todo un grupo de antiarrítmicos, para eso estamos los cardiólogos, para ver cuál le corresponde a cada paciente. Y después también el tratamiento es fundamental en la fibrilación auricular, que siempre insistimos, una arritmia muy frecuente, no depende mucho de la edad, puede ser a cualquier edad, el tratamiento es anticoagulante. Aparte del antiarrítmico, con pastillas para la arritmia, hay que anticoagular. He tenido un paciente con una miocardiopatía dilatada de 35 años, con un score, porque uno usa en cardiología diferentes score o tablas para ver si requiere o no anticoagulación. El score de riesgo de esta persona era 0, porque tenía 35 años supuestamente. Y bueno, hemos hecho Ateneo, me decían no le anticoagule y demás, yo lo anticoagulé, el paciente suspendió e hizo una ACV. Por suerte fue una ACV leve, así que se reinició la anticoagulación y al día de hoy está anticoagulado. Pero a veces los scores son para poblaciones generales, no para pacientes individuales. Entonces siempre considerar lo que es la anticoagulación para mantener líquida o fluida la sangre y evitar los coágulos que veíamos ahí. Y después las otras terapias son, que puede ser también, básicamente los controles son cada 6 meses o 1 año. Los controles rutinarios. Bien. Antes que aparezcan síntomas. Exacto. Y si es una persona joven con un corazón estructuralmente normal y sin otra alteración, existen 2 tratamientos. Una cardioversión eléctrica, que básicamente es una descarga eléctrica en un ámbito programado, por ejemplo, hacer una terapia, una unidad coronaria. Sí. O eventualmente puede llegar a ser una ablación, que básicamente se ingresan con catéteres por dentro del corazón y esas diferentes estructuras nerviosas que veíamos dentro del corazón se las queman, en pocas palabras. Que básicamente ablación es quemar, ya sea por frío o por calor. Es que cuando yo tengo un pulso y voy sintiendo que mi pulso es adecuado y por ahí se detiene. ¿Eso tiene un nombre particular o estamos dentro de la bradicardia o tiene algún tipo de...? Si se detiene puede ser una pausa lo más común, ¿no? Es una pausa post-extrasistólica, o sea, la extrasístole es una arritmia benigna hasta un determinado número de arritmias en 24 horas, pero comúnmente son benignas y son las famosas arritmias relacionadas al estrés. Que viene el latido común, hace el latido extrasistólico y después hace una pequeña pausa y retoma. En una persona joven con buen estado general se interpreta como eso, y si se lo registra en un electrocardiograma mejor. Pero la arritmia, la fibrilación auricular, se va a sentir bastante taquicardia o pulsos irregulares. Un latido ya, después una pausa, otro rápido, 2, 3 juntos, después hace una pausa y así. Es la irregularidad
en la palpación del pulso que se detecta la fibrilación auricular. Pero siempre una arritmia hay que ser tipificada o catalogada con un electrocardiograma. Perfecto. Los síntomas que me pueden anunciar a mí que tengo algún tipo de situación eléctrica en mi corazón que no está funcionando bien, ¿las puedo detectar? ¿Las puedo determinar? ¿Puedo darme cuenta? Lo más importante, o sea, se puede predecir la actividad eléctrica en un corazón a través de un electrocardiograma. Pero no siento nada, yo paciente no siento nada. Muchas veces son asintomáticas. Las que son sintomáticas son las extrasístoles ventriculares, que son benignas, o algunas taquicardias por estrés, por ansiedad y demás. Hoy en día es una consulta muy frecuente. Las personas tienen una alta carga de estrés. Eso les lleva comúnmente a consumir mucho mate, mucho café, en la rutina, ¿no?, diaria, y eso favorece a la liberación de adrenalina endógena y eso genera taquicardia, sin ser una arritmia, digamos. Correcto. Entonces hay que corregir lo que se llama el estilo de vida. Y en personas con predisposición, ese mal descanso, ese estrés continuo, el consumo de infusiones, café, té o mate, puede poner en manifiesto condiciones subclínicas de arritmias, sistemas eléctricos desgastados. En el caso de la colocación del desfibrilador, ¿ese desfibrilador es distinto al marcapaso? La estructura es la misma, el tamaño del dispositivo es muy parecido y va comúnmente un cable que va al ventrículo derecho. Yo tengo un paciente joven que a los 15 años se le hizo el diagnóstico de cardiopatía estructural, una miocardiopatía hipertrófica, y para prevención primaria de muerte súbita se le hizo todo el consejo médico, asesoramiento médico, y se le indicó el implante de un desfibrilador. Porque, digamos, esa arritmia, el síntoma puede ser una muerte súbita. Entonces, para prevención primaria se le pone ese dispositivo. ¿Y el marcapaso para cuándo lo reservamos? Para los que tienen un problema eléctrico con frecuencia cardíaca baja. La bradicardia o frecuencia cardíaca baja. Es muy común en mujeres mayores a 65 años y hombres mayores a 60, 65 años también. Por básicamente envejecimiento del sistema de conducción. Doctor, lo invito a nuestra última pausa y después ya seguimos hablando un poquito más, a ver cómo podemos hacer para evitar que estas circunstancias nos pongan en mala calidad de vida. ¿Hay formas? Sí, ya nos va a contar el doctor. En Mutual La Costa sabemos de tus sueños. Por eso te invitamos a hacer que tu dinero crezca con intereses reales y la confianza que solo tu Mutual te puede dar. Acércate y descubrí cómo tus ahorros pueden rendir más. Conoce nuestros planes de ahorro y hace que tu dinero trabaje para vos. Tu ahorro, tu futuro, nuestra prioridad. Mutual La Costa. En Santiano, ahorra tiempo, descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio. Si tenés una pileta y querés mantenerla limpia y cristalina, este servicio es para vos. Nos ocupamos del diagnóstico, la recomendación y el tratamiento completo del agua. En LIM 10 también vas a encontrar todos los productos que necesitas para el mantenimiento de la pileta. Exigí calidad, exigí seguridad, exigí LIM 10. Llega la primera tónica que te permite expandir tu creatividad. Playmont Tónica, tónicamente irresistible. Con limón, con naranja, con frutos rojos, con lo que te guste. Playmont Tónica va con todo. Playmont.
Renovarse es crecer. Evolucionar es cambiar para mejorar. La histórica colchonería de calle Abeger ahora se llama Soñare, Colchones y Hogar. Un nuevo nombre para un local histórico que se renueva y que hace más de 15 años te ayuda a descansar mejor. Soñare, gente que sabe de colchones. Abeger 955, teléfono 425-673. Reconquista. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Estamos hoy con el doctor Carlos Parquet, médico cardiólogo, hablando de las arritmias, cuando el ritmo del corazón pierde su frecuencia normal. Le vamos a mandar saludos a la gente de tu clínica, a todos los laburantes ahí, que está, ¿recordame el nombre? A todo el equipo multidisciplinario de ISEM Reconquista. ISEM que está en calle San Martín. 1153. Y el teléfono es 3482-65-3030. Perfecto. Vamos a mandar el saludo también a nuestros televidentes, a Nelia Batistuta, Víctor y Kelly. Nos mandó un mensaje poético. El doctor que late, dice en tu programa. Qué lindo. Bueno, y también a Luciana, Daniel, muchísimas gracias por los mensajitos. Doctor, en un minutito, ¿hay forma de prevenir? ¿Hay forma de estar atento para que esto ocurra lo menos posible? Sí, la idea es, siempre hablamos de screening, prevención o tamizaje de la población con chequeos cardiológicos preventivos. Mínimo es la visita a un cardiólogo una vez por año con un electrocardiograma, mínimo. Bien. De ahí, bueno, cada profesional considerará si profundiza o no. Correcto. Porque obviamente ahí tenemos el interrogatorio, si tiene antecedentes familiares o tiene algún síntoma cardiológico o alguna cuestión que al profesional le haga sospechar que requiere profundizar. Pero digamos, todo lo que se trata de incentivar, principalmente en los inicios de años, como el electro del apto físico, es fundamental para esto, para detectar. Porque muchas veces el síntoma puede ser un síncope maligno o, digamos, una muerte súbita. Y en el cuidado personal de sustancias. Claro. Hoy hablamos netamente de patología ya instalada, pero fundamental es cuidarse con la dieta, con la presión arterial, con el colesterol, el descenso de peso, hacer actividad aeróbica adecuada a cada persona y después un seguimiento clínico, por supuesto. El consumo de drogas ilícitas también favorece a diferentes tipos de arritmias que inclusive pueden ser malignas. Doctor, la verdad es que nos faltó tiempo hoy. Así que te agradezco muchísimo que estés nuevamente con nosotros compartiendo la tarea esta de la difusión y gracias por tu trabajo también, por tu labor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Hemos compartido el programa de día de la fecha con el doctor Carlos Parquet, médico cardiólogo, hablando de arritmia. No se vaya de LTV. Viene Rodrigo Corti con su programa Cuarto Intermedio. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces, chau, chau. LTV es el canal local.